Bienvenidos a este nuevo programa de Somos de Aquí. Como siempre hemos dicho, nos gusta contaros las historias de Jerez y hoy en este programa especial os vamos a traer esas historias de crónica negra, de crímenes, de asesinatos que han tenido lugar en nuestro término municipal y que también conforma parte de nuestra historia. Así que sin más, pónganse cómodos y bienvenidos al tercer capítulo de Somos de Aquí. Del levante, los aromas a veneno, los gitanos con sombrero, todos somos de aquí. Estamos este programa hablando del primero de los casos. Es el conocido como caso del crimen del granjero. Ocurrió el 25 de junio de 1975, alrededor de las 5 de la mañana, en la barriada del Tejar de San José del Valle, por entonces pedanía de Jerez de la Frontera, a unos 30 kilómetros de nuestro marco, digamos, del centro histórico. Ocurriría este hecho. Salvador era un hombre de mediana edad que vivía en el campo junto a su mujer, a su suegra y a sus dos hijas. Aquella noche, alrededor de las 5 de la mañana, Salvador se armó de cuchillo y navaja y acabaría con la vida de su mujer, Rosa, de su suegra Josefa y de sus dos hijas de 12 y de 9 años. La menor acababa de hacer la comunión, por tanto, era una familia que había vivido uno de los momentos más felices, pero, sin embargo, aquella noche Salvador decidió acabar con la vida de ellas cuatro. Él se quedó durante bastante tiempo en la casa, en el domicilio, pero por la mañana decidió entregarse en el cuartel de la Benemérita que se sitúa en San José del Valle. Llegó allí y declaró lo siguiente: he matado a mi esposa, a mi suegra y a mis dos hijas. La Benemérita, al enterarse de esto, pues puso en conocimiento del juzgado de Jerez de la Frontera y por ende fue trasladado y evidentemente detenido hasta la localidad de Jerez. Los motivos de este asesinato aún no se esclarecieron porque no lo especificó el autor, Salvador. Sin embargo, evidentemente se denota que es un crimen machista, y es que los celos se apoderaban de Salvador y pues su evidente posesión pues hizo que hiciera uno de los crímenes más sangrientos de nuestra ciudad. Se cobró la vida de hasta 4 personas, evidentemente 2 de ellas menores de edad y por supuesto todas inocentes. Así que este es el primero de los casos que ocurriría en el 1975 y estremecería a toda la sociedad jerezana. Hace justamente 28 años de que la noche del 22 de noviembre, justamente el día que estamos estrenando ese programa, Juan Holgado decidiera cambiarle el turno de la gasolinera a un compañero y trabajar una fría noche de noviembre en Jerez de la Frontera. Lo que él no sabría es que aquella noche se enfrentaría a un hecho bastante, pero que bastante atroz. Juan Holgado estaba trabajando en la gasolinera que se encuentra a día de hoy al lado del parque de bomberos de nuestra ciudad y fue allí cuando se vio asaltado por un grupo de personas, las cuales le asestaron hasta más de 30 puñaladas y acabaron con la vida de este joven jerezano que apenas tenía 26 años. Su muerte conmovió evidentemente a toda la sociedad y más conmovió que no se supiera con exactitud cuáles fueron los mayores implicados en este caso. Hagamos una reconstrucción de los hechos, y es que alrededor de las 4 de la mañana, en el lugar de trabajo de Juan Holgado, irrumpieron varias personas. Estas personas robaron tabaco, alcohol y varias miles de pesetas. Y también lo que se cobraron fue la vida de este joven. Juan Holgado era un joven de 26 años que apenas estaba empezando a vivir. Era estudiante de psicología, tenía una novia con la que pensaba casarse y había sido canterano del Jerez Club Deportivo. Aquella noche se acabaría la vida de Juan Holgado, pero no se acabaría la historia. Y es que su padre, a pesar de que en instancias judiciales no se encontrara ningún tipo de culpable, él trató de encontrarlo. Sí, se propuso ser lo que se conoció como un padre coraje. Estuvo mucho tiempo, 2 años, infiltrado en los barrios más marginales de nuestra ciudad. Uno de ellos era Contrachapines, donde hoy se encuentra la Plaza Belén. Por entonces era el punto de venta de droga, venta de armas más famoso de nuestra ciudad. De allí recogió varios audios inculpando a varias personas y les costó y mucho que los jueces aprobaran esas pruebas. Una vez aprobadas se realizó un segundo juicio, porque al principio varios politoxicómanos de la ciudad y delincuentes habituales se sentaron en un juicio. En ese juicio salieron todos absueltos por falta de pruebas.
Tras ser admitido a trámite estos nuevos audios, se realizó un nuevo juicio en el cual también salieron absueltos todas estas personas que eran acusadas. Sin embargo, el padre nunca se rindió, ni padre ni madre, y es que los dos trataban por todos los medios de encontrar a los culpables de este gravísimo, pero qué gravísimo asesinato. Pasaron los años y era imposible encontrar culpables. Tanto era que lo que se acabó descubriendo fueron las irregularidades que la policía llevó aquella noche en la investigación de este asesinato. Y es que donde apareció el cuerpo de Juan Holgado no se clausuró la zona, es decir, la escena del crimen estuvo abierta al público, cualquiera pudo pasar por ahí, se limpiaron pruebas, huellas y no se pudo recuperar absolutamente nada. Hace apenas unos años, en el año 2016, en un cartón de vino apareció una huella que nombraba a una persona, un conocido politoxicómano que había vivido en Contrachapines, donde el padre de Juan Holgado había tenido esa relación, se había infiltrado y había conseguido lograr aquellos audios, pues logró que esta persona fuera, digamos, encausada. Lo malo es que este hombre había muerto ya hace bastante tiempo. Finalmente, el caso estaba por prescribir, por seguir sobreseguido y finalmente no se han incultado ni nuevas pruebas ni culpables. Así que el caso de Juan Holgado sigue abierto y sus padres siguen buscando justicia. Unos padres que lo pasaron muy mal. De hecho, a pesar de haberse divorciado, siguen estando juntos en una cosa, y es que buscan justicia por su hijo, el cual fue asesinado brutalmente y nunca se ha sabido verdaderamente quiénes fueron los culpables de la muerte de Juan Holgado. Bien, pues el último de los casos ocurrió este mismo verano. Estamos hablando del caso de Burán, una mujer iraní que desapareció en nuestra ciudad y que tuvo un final muy, pero que muy trágico. Empezamos por saber quién es Burán. Burán era una mujer de 64 años, iraní, que vivía en el albergue municipal de nuestra ciudad, que vivía en los márgenes de la sociedad, pero que, bueno, a pesar de otras personas en su situación, tenía mucho contacto con sus familiares, en concreto con una hermana, que a pesar de no vivir en Andalucía, se mandaban mensajes todos los días. Un día, concretamente el 6 de julio de 2023, Burán le manda un mensaje de audio a su hermana diciéndole que va a quedar con un hombre, que no se fía de él, pero que va a quedar, y que en 2 horas le devolverá la llamada. Como pueden intuir, y si estamos hablando de esto aquí, esa llamada nunca se volvió a producir. La pregunta es, ¿con quién quedó Burán? Bien, pues esta pregunta se responde y da bastante, pero que bastante miedo. Quedó con Miguel, un jubilado de 78 años, el cual era conocido por ser amable, por dar paseos largos y por tener un huerto. Esta era la vida de un jubilado normal, el cual un día se cruza con Burán en un parque de nuestra localidad. Según ese señor, cuando la Policía Nacional le pregunta, porque descubren que este es el hombre con el que ha quedado Burán por última vez, él dijo no tener relación con esta mujer y no saber quién era. Tras incidir en la pregunta, acabó admitiendo de que su relación entre Miguel y Burán era por dinero, era sexo por dinero. Así que, una vez esclarecido cuál era la relación de los dos, le querían preguntar si sabía algo sobre la desaparición de esta mujer. Miguel fue tajante y dijo que no sabía absolutamente nada, que sí, que habían quedado, que habían mantenido esas relaciones sexuales por dinero, pero que él la dejó ese 6 de julio en el Corte Inglés de nuestra ciudad. La dejó allí porque tenía que hacer unas compras esta mujer. La Policía Nacional en un principio le cree y comprueba la versión, básicamente porque es un señor jubilado, no tenía ningún peligro aparente. Pero se escandalizan cuando encuentran que no existen evidencias sobre que esto ocurriera. De hecho, no hay ni rastro en ningún lugar de la ciudad sobre Burán. Y más se escandalizan cuando descubren que el registro telefónico de Burán, el último posicionamiento que da, es en la casa de este jubilado. Una casa que denota la gran labor que este hombre ejercía. Era todo un manitas, tenía un montacargas en su casa, un huerto con palmeras en lo alto del techo. O sea, estamos hablando de todo un señor jubilado con tiempo libre. Así que nada haría esclarecer de que este señor podría ser un verdadero asesino. Esto es lo que aparentaba.
Lo que la policía no pensaba es que al revisar su ficha policial iban a encontrar lo que encontraron. Miguel era una persona que había estado condenada por 22 años tras el asesinato de un inmigrante en una discusión de bar en Almería. Y no solo con eso, sino también por el doble intento de asesinato a su ex mujer y la madre de sus 4 hijos también en Almería. Miguel era un jubilado pacífico y amable para sus vecinos, pero todo un problema y todo un monstruo para su familia. De hecho, mientras esta investigación sigue en marcha y la policía le sigue, ven que sus patrones y su vida habitual no cambia. Sigue manteniendo relaciones sexuales por dinero con otras personas, de hecho, con personas que conocían a Burán y le preguntan. Y le preguntan sobre esa situación y si saben algo de dónde está su amiga. A lo que él llega a responderle a una de ellas algo que deja bastante en shock a la persona que oyó aquellas palabras. Le dijo que las personas a veces desaparecen y nunca más vuelven a aparecer. Evidentemente todo era sospechoso. Era el sitio donde había desaparecido, su comportamiento. Todo era muy raro, pero sin embargo el comportamiento era el mismo. Él seguía haciendo sus rutinas, por tanto nada parecía inculparle. Sin embargo, la policía trata de ponerle nervioso y es ahí cuando esta historia salta a los medios de comunicación. Aquí un servidor trabajaba en Radio Jerez, que es una emisora local de la ciudad, y se emitió el comunicado que llegó de la Policía Nacional. Una mujer de 64 años, nacionalidad iraní, acababa de desaparecer en la ciudad de Jerez y lo había hecho de manera forzosa. Aquello lo pintaba bien y aquello parecía pintar mal. Y no nos equivocábamos. Todo aquello salió en la prensa nacional. Miguel se empezaba a asustar y este hombre decidió hacer un viaje a su Almería natal, hacer una visita a su exmujer y a sus 4 hijos. Pero una visita muy particular, ni mucho menos. Fue una visita agradable. Este señor se plantó allí, en su antigua casa, en busca de su mujer, la cual evidentemente no le abrió, por evidentemente miedo. Y uno de sus hijos sí que la abrió y le pidió por favor que se marchara de allí. A lo que Miguel respondió: cuando te vea, te voy a matar. Evidentemente sabíamos todos a por qué iba Miguel allí. Con todo esto sobre la mesa, se daba por hecho de que este señor cada vez estaba más acorralado y que pronto acabaríamos sabiendo la verdad. Ya efectivamente así fue. La policía empezó a seguirle y los agentes de Paisano se dieron cuenta de que este señor visitaba bastantes veces un pozo situado entre el Cuervo y la carretera del aeropuerto de Jerez. Allí, tras varios días, viendo que este señor mantenía esa rutina, que lanzaba piedras a este pozo, uno de los días 2 agentes de Paisano son capaces de no solo de seguirle, sino de que esperar a que se vaya y mirar qué había en el pozo. Apenas le hizo falta asomarse y con el propio olor que desprendían de ahí ya sabían que habían encontrado el cadáver de Burán. Efectivamente, así fue. 4 bolsas de basura encontraron y era el cuerpo de esta mujer que había sido brutalmente asesinada por este señor. Miguel fue detenido, fue llevado a instancias policiales y asustó y mucho lo que dijo en el juzgado. El juez que llevó el caso pidió hacer una reconstrucción de los hechos y es aquí cuando contó Miguel con total frialdad y calma todo lo que ocurrió. Miguel asesinó a Burán alrededor de las 4 de la tarde. 4 de la tarde, un 6 de julio. Por tanto, estamos hablando de que en Jerez no había nadie y porque estábamos rozando temperaturas de casi 40 grados. Tras mantener relaciones sexuales por dinero, supuestamente Burán le pidió 500 euros, aunque esto es algo que la policía pone bastante en duda. Miguel se negó a pagar y esta señora fue a fumarse un cigarro a la terraza. 2 minutos después recibió con un elemento bastante contundente un golpe en la cabeza y después varias puñaladas que acabaron con la vida de esta señora. El jubilado Miguel cuenta que tardó entre 30 y 40 minutos en descuartizar y deshacerse del cadáver. Lo cuenta con total frialdad y evidentemente asusta el hecho de simplemente contarlo. Se deshace de los cuerpos de Burán y lo hace metiéndolo en el maletero de su coche y con total impunidad anda alrededor de las 4 de la tarde a plena luz del día por nuestra ciudad
y lleva hasta el pozo entre la carretera del el aeropuerto de Jerez y la localidad del Cuervo. Ahí es donde se deshace el cadáver y es donde todos los días asistía a tirar piedras para evitar que el olor saliera hacia arriba, pero era algo evidentemente incontrolable. Evidentemente este señor ha sido detenido, está en dependencias judiciales y pues está en prisión, se enfrenta a un grave delito de asesinato. Pero en el registro de su domicilio hubieron muchas cosas que llamaron pero mucho la atención. Se encontraron zapatos de mujer, zapatos los cuales algunos de ellos no casaban con los de la víctima y otros sí que eran propios de Buran. Y lo que más destacó era una muñeca de uso sexual que tiene un precio de alrededor de 2.500 euros. Es un elemento, evidentemente, un artículo, digamos, de lujo. Es una muñeca hiperrealista y a la que los vecinos le apodaban, con bastante carga, la muda. Resulta que Miguel vivía en esa casa con esta muñeca hinchable, a la cual los vecinos llamaban la muda y que él trataba como si fuera una persona normal. Tanto es así que cuando fue arrestado le dijo a la policía que por favor cuidaran de la muñeca. Evidentemente aquí hay cosas que llaman y mucho la atención, sobre todo este último dato, y seguramente será digno de estudio este señor en prisión. Con esto llegamos al final de Somos de Aquí. Espero que les haya gustado estas historias que os hemos contado. Son historias muy tristes. Muchas de ellas no han tenido un final en lo judicial, así que veremos en algunos de los casos qué es lo que acaba ocurriendo y si se puede hacer justicia por esas familias que han visto perder a un hijo o a una hermana o a cualquier familiar. Así que esperemos a ver qué sucede con estos casos. Esperemos que les haya gustado, suscríbanse, síganos en nuestras redes sociales y esto ha sido todo en este programa de Somos de Aquí.